al término o no vieron nunca. Y para tranquilidad de todos, de hecho yo siempre lo digo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer lugares así mucho tiempo después de recibido. Así que nada, es así. Eh, Así que bueno, ¿por qué tenemos esta foto acá en virtualización? Bueno, vamos a contar un poco la historia y de cómo llegamos a esto de la virtualización. En primer lugar, vamos a definirlo, ¿no? ¿Qué es la virtualización? Ahí dice que es la creación, ¿sí?, a través de software, de una versión virtual de un recurso tecnológico. Y dice recurso tecnológico de manera genérica porque puede llegar a ser un cómputo, almacenamiento, como dice ahí, o incluso red. Es decir, uno cuando se mete por primera vez en virtualización, lo típico, lo lógico, es hablar de virtualización de cómputo. Es decir, tener, como dice acá, una versión virtual de lo que sería una CPU, ¿no? Entonces, eso es lo típico de virtualización. Pero no termina ahí. Se puede virtualizar más cosas. Se pueden virtualizar, como dice ahí, almacenamiento, red. Se puede virtualizar incluso en diferentes capas, aplicaciones. Pero bueno, estamos haciendo una especie de definición eh, como redundante, porque como virtualización dice ahí que es la creación de una versión virtual. Pero pará, ¿y entonces qué es eso? Bueno, básicamente, ahora vamos a ver un poquito de historia, pero la intención de generar versiones virtuales de determinado recurso es poder, de alguna manera, pongámosle ahora dicho así mal y pronto, emular o simular que tenemos determinado recurso cuando en realidad no lo tenemos, ¿no? Eso es virtualización. Ahí B2CN, ese numerónimo que ven ahí, es la forma en que lo van a encontrar seguramente en alguna bibliografía. Es una forma de abreviar la palabra virtualización. ¿Mm? Eh, Vamos a ver un poquito entonces de historia, a ver por qué llegamos a esto de la virtualización. Ustedes estudiaron en la materia anterior eh, diferentes tipos de sistemas operativos, ¿no? ¿Se acuerdan los de propósito general, propósito especial? Hablaron un poquito de historia. Y bueno, dentro de uno de los tipos de sistemas operativos que vieron, que eran sistemas operativos de propósito especial, se mencionaba ahí por encima que había un tipo que era de virtualización. Bueno, de dónde salió todo esto? Ahí dicen, no quiero leer la presentación porque es aburrido, pero básicamente ahí comenta que allá por los años 60 y pico, ahí 67 dice, IBM genera una computadora, dice ahí, específica para virtualización. En realidad, más que una computadora, es un sistema operativo que se diseñó con el objetivo de poder virtualizar otros sistemas operativos. Esto es, haciendo un poquito de historia, ¿no? Ustedes saben que allá por esa época no era frecuente tener computadoras, una en cada empresa, una en cada casa, ni hablar. Era algo muy exclusivo de universidades grandes, gobiernos, ¿no? Y no mucho más. Entonces, imagínense, de repente, no sé, una universidad grande recibe una computadora con muchos millones de dólares, tiene su computadora que ocupa todo como es una habitación, bueno, lo que ya saben. Y tienen la computadora. Y a esa computadora le instalan un sistema operativo, digamos, Unix. Muy bien. ¿Qué pasa si de repente alguien quería probar, investigar algún sistema operativo nuevo? ¿Dónde lo iba a hacer? Si había una sola computadora, con suerte. Entonces, claro, digamos, la escasez del cómputo y aparte los costos, un poco obligaron a esta idea de generar un sistema operativo capaz de poder virtualizar otros sistemas operativos. Es decir, la idea principal de esto era, bueno, instalamos en esa gran computadora un sistema operativo especial que se llamó IBM S370, ¿sí? Eh, no, ese es el modelo de la máquina. Se llamaba IBM BMOS, una cosa así. Instalamos ese sistema operativo en esa máquina y una vez que lo tenemos instalado, luego podemos instalar otros sistemas operativos por arriba de él. ¿Y qué ganamos con eso? Bueno, la posibilidad de tener justamente, poder utilizar o probar o ver múltiples sistemas operativos con un solo hardware. Ese era el objetivo y eso es lo que se hizo y eso es lo que llamamos virtualización. ¿Mm? Eh, Así que, listo, viene de ahí la cuestión. La virtualización no es moderna, no es nueva, es de los años 60 y se hizo porque no quedaba otra. ¿Mm? Eh, Acá en la presentación dice que en los años 80, 90, cuando empiezan a
aparecer las PC. Esa tecnología, como que nadie volvió a hablar del tema, quedó fuera de uso, que dice se basa en aplicaciones cliente-servidor, donde gran parte de la lógica la hace el cliente. Bueno, ¿esto cómo es? Esto ya bastante más moderno. Como ahora sí empezaron a aparecer servidores x86 más económicos, las empresas podían empezar a tener, no uno, más de uno. Entonces, como dice acá, se impone el modelo de una aplicación por equipo. Entonces, necesito un servidor de correo, compramos un servidor y le ponemos su sistema operativo y su servicio de correo. Necesitamos un servidor de base de datos, compramos otro servidor, le ponemos su sistema operativo y le instalamos una base de datos. Y así con cada cosa. Entonces, ya está, ya no hacía falta pensar en cosas raras, andar virtualizando, porque total, era sencillo. Ponemos un servidor nuevo, es barato y ya. ¿Ok? Entonces, esa idea de la virtualización como que entra en desuso. ¿Qué ocurre? Acá, como dice bien, está en negrita, dice eso de tener múltiples servidores deriva en, ahí está el término en inglés, lo que es la proliferación de servidores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta época era bastante frecuente ir a los data centers, esos que vimos en la foto de antes, y encontrar cientos de equipos, ¿no? Por ahí para una sola empresa, montones de equipos, porque se ponía uno para cada cosa y ya. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Y bueno, tener muchos equipos tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Ahora las vamos a mencionar, creo que está mencionado acá, sí. ¿Y qué ocurre? Dice acá que a comienzos de los 2000, por ahí, fíjense que ya hace bastante poco, se empieza a trabajar otra vez en la idea de virtualizar, pero ya ahora en plataformas x86, y dice ahí para solucionar los problemas del sprawl. Vamos a ver cuáles son los problemas de eso. Entonces, haciendo un repaso así general de esto la virtualización es un concepto viejo, de los 60, se hizo para poder tener multiplicidad de sistemas operativos sobre un mismo hardware, ¿ok? Con la llegada de los servidores y las PC y x86, eso entra en desuso, pero allá por el año 2000 vuelve a aparecer esta idea, ¿sí? Pero ya en plataformas que son las que conocemos hoy, la x86. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Antes de seguir. No, no, está bastante claro. Sí, sí, muy interesante. Ok, pero nos quedamos de vuelta entonces en esto de los 90 por ahí, con esto del sprawl de servidores, la proliferación. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de esa situación? Como ventajas, fíjense, dice, si falla un equipo físico, solo falla esa aplicación. Si se rompe el servidor de correo, solamente se rompe el correo y nada más. Es cierto, es una ventaja. Se eliminan los conflictos entre aplicaciones. ¿A qué se llama conflictos entre aplicaciones? Y bueno, si yo tengo, imagínense que tengo un solo servidor, uno solo, le pongo Windows, le instalo una base de datos y le instalo un servidor de no sé qué y le instalo otra cosa, bueno, puede ser que las aplicaciones, vieron las DLL, todas esas cosas, puedan tener algún conflicto. Entonces, eh, esto es algo que al tener múltiples servidores no pasa. Total, cada aplicación tiene su servidor y listo. Y también, bueno, esto de se aplican actualizaciones y parches aisladamente, lo que, lo que quiere decir esto es que al tener múltiples servidores diferentes, si yo, no sé, le aplico un parche al servidor 1 y el parche salió mal y se rompe, bueno, estoy afectando a eso nada más. En cambio, si tengo todo junto en un mismo servidor y aplico un parche y falla, me llevé puesto un montón de aplicaciones. Con lo cual, eso sería lo ventajoso de tener múltiples servidores en el data center. ¿M? Pero vean las desventajas. Dice, empieza un crecimiento descontrolado de servidores en el centro de cómputo. ¿Qué quiere decir descontrolado? ¿Que se pierden? No. Quiere decir que de pronto uno va al centro de cómputo y tiene, no sé, cientos, ¿no? O sea, decenas de racks llenas de equipos. Entonces hay que empezar a administrar eso, porque de repente, tenemos que ir a verificar los discos del servidor tal. Ok, ¿qué servidor es? Y es el que está en el rack 8 del pasillo 4, está en la unidad número 14. Es como que se empieza a hacer medio complejo. ¿M? Sí, te quedas sin espacio también, físico, Bueno, en un momento. claro, eso viene un poco de la mano con lo que dice acá abajo, ¿no? Se incrementa la complejidad de administración, consumo de energía y refrigeración. Claro, necesitamos más espacio, más, bueno, racks para guardar, para poner los equipos, más electricidad para que alimentar. Hace falta enfriar todo eso. Entonces, en definitiva, es complejo de administrar y a la vez es caro, ¿sí?
Se vuelve como tipo un trabajo como de arquitectura ya. Se mezclan, tipo, porque ahora tenés que diseñar estos edificios también. Claro, exactamente, tal cual. Entonces pero aparte es un trabajo que, como dice acá, ¿no? Se incrementa el costo de mantenimiento, porque hay que mantener todo eso funcionando. Em, y acá dice, fíjense, subutilización de la infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que además, cuando uno, en esos momentos donde había cientos de equipos, además uno, si vos tenés la posibilidad de monitorear los equipos, uno se da cuenta que en general se utiliza entre el 10 y el 15% de los equipos en un momento dado. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, fíjense en sus propias máquinas. Si yo les digo, bueno, tienen la máquina encendida, no les digo 24 horas, pongamos desde que arranca la mañana hasta que termina la tarde, ¿sí? Y ven la gráfica de CPU. Y después al final del día sacan el promedio. ¿Cuánto se usó? Van a ver que poco, ¿sí? Entonces, uno diría, ah, bueno, pero entonces, si yo tengo 100 servidores y digamos que en promedio se está usando, no sé, el 20% de toda esa CPU, de toda esa RAM, de todo ese espacio de disco, de algún modo diría, pero estoy perdiendo pero paladas de plata. Y sí, pero bueno, y ese es el modelo de tener muchos servidores. Entonces, claro, por eso es que el concepto de la virtualización, aquel que era viejo de los 60, volvió a ponerse sobre la mesa ahí por los 2000. Porque estaba buena la idea de decir, no, pará, ¿qué pasa si tenemos un solo hardware y adentro logramos que pueda haber múltiples sistemas conviviendo, ¿no? Como multiplexando ese mismo hardware, esa idea de virtualizar. Por eso se trajo a la mesa otra vez el tema. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? No, no, no. No, bastante claro. Buenísimo, buenísimo. Otra cuestión, esto después cuando lo lean en el apunte que está ahí en Miel, tienen bastante más detalle, pero hay una de las cosas que menciona es que hasta el año 2000 había se entendía, se sabía por un paper escrito allá por los 60, que era imposible, por los 70 por ahí, se sabía que era imposible virtualizar en arquitecturas x86. Había, digamos, cuestiones de diseño de los procesadores que impedían la virtualización, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que además tampoco se insistió en tener virtualización en esa época. Pero en el 2000, por ahí, 2000, 2001, vino una empresa y dijo, ¿sabe que sí se puede? Entonces, también por eso reaparece la virtualización, porque hubo una empresa que dijo, sí, se puede hacer sobre x86 y demostró que se podía, ¿sí? Esa empresa es VMware. Entonces, muchos creen que VMware inventó la virtualización. Para nada. No, lo que sí hizo VMware es llevar ese concepto de virtualización al mundo x86, ¿sí? Vamos a ver un poco qué ventajas tenemos virtualizando. Por el momento hablamos de virtualización, digamos, de computadoras, ¿no? De sistemas operativos. Eh, por ahí dice aislamiento. Esto siempre lo aclaro, más que ventaja, yo no lo veo como una ventaja el aislamiento, sino como un requisito. Es decir, si yo quiero tener, imagínense, ¿no? Quiero tener un Windows 11 y quiero tener un Linux, Ubuntu, y quiero tener los dos, pero tengo una sola computadora. Entonces, ¿qué hago? Bueno, no puedo. Si me voy al modelo anterior de los 80-90, tendría que tener dos servidores. Listo, solucionado. Pero si tengo uno solo, entonces puedo virtualizar esos sistemas operativos, sí, sobre ese hardware. Pero para que eso, digamos, para yo estar tranquilo de que son como dos máquinas totalmente independientes entre sí, necesito que la solución de virtualización me ofrezca aislamiento. Es decir, yo me meto como root adentro de ese Linux y puedo romper, en todo caso, solo ese Linux. La máquina que está al lado, no tengo nada que ver. Entonces, esa es la garantía que me tiene que dar una solución de virtualización. Pues para empezar a hablar, eso es lo que tiene que hacer seguro, ¿sí? Acá dice justamente seguridad, cada VM tiene acceso privilegiado independiente, es decir, lo que decía antes, ¿no? Me meto como administrador del Windows y bueno, ok, seré administrador de ese Windows. Lo que pasa en la máquina virtual de al lado no pasa por mi control. ¿Mm? Esto de que la protección dice que facilita las soluciones de recovery o recuperación, lo vamos a hablar más tarde, esto, como hay algunas funciones extra que están buenas. Flexibilidad.
máquinas virtuales con características de CPU, memoria, disco y red necesarios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que está bueno esto de flexibilidad porque me permite crear máquinas virtuales con recursos de CPU, memoria, disco y red que necesito y no por demás. Ejemplo típico. Quiero instalar un pequeño servidor Linux con un Apache para hacer una prueba de un web server. Muy bien. ¿Cuánta memoria necesito para eso? Capaz que, no sé, digo, por decir una barbaridad, capaz que con 1 GB de memoria estoy recontra bien, más que sobrado, para hacer esa instalación de un Linux con un Apache para una pruebita. 1 GB, muy bien. Olvídense de virtualización, quiero ir a comprar un servidor para eso. Voy y digo, ¿me das un servidor? Sí, ¿cuánta memoria? 1 GB. No, no hay. No, ni loco. Mínimo, un servidor, mínimo, no sé. ¿Cuál es el mínimo que te vende de un servidor hoy? 128, 256, no sé cuál es el mínimo. ¿Se entiende? Digo, incluso una PC. ¿Hay PC de menos de 4 GB que se puedan vender? No sé, lo tiro en la mesa, ¿eh? Pero ¿ven a lo que me Eh, refiero? no, tipo, lo mínimo porque te lo pide el sistema operativo son 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito menos? Yo necesito 512 mega. No necesito más. ¿Por qué voy a desperdiciar todo ese montón? Entonces, lo bueno de esta flexibilidad de la virtualización es que yo puedo crear máquinas con características de hardware virtual específico que yo necesite. ¿Sí? Entonces, de esa manera evito lo que les contaba antes de que había un 80 y tanto por ciento de desperdicio de los recursos en el data center. Pues puedo armar las máquinas según como las necesito. A cada sistema que montas le das lo que le das un Claro, pedazo del todo y vas así exactamente, optimizando eso. exactamente. Esa es un poco la idea, ¿no? Y también, que lo vamos a mostrar después, pero esto de flexibilidad. Si yo digo, por ejemplo, que necesito una máquina virtual con 1 GB de RAM, ¿no? Listo, la tengo funcionando, le instalo Linux, me pongo a trabajar, fenómeno. Y dentro de 3 meses me doy cuenta que, ¿sabes que me quedé corto con 1 GB? En realidad necesitaría 2. Si fuese un servidor físico, ¿qué hago? Lo tengo que tirar y comprar otro. O comprar una RAM y ver si tengo lugar en el slot para poner. Con el mundo virtual, voy y le digo a la solución de virtualización, dale 1 GB más. Punto. La inicio de vuelta y la máquina cuando arranca ahora ve 2 GB. Entonces, eso es súper flexible. Entonces, aparecen ventajas en esto de virtualizar. No solo el hecho de que puedan convivir dos sistemas en el mismo hardware, sino todas estas cosas, ¿no? Balanceo dinámico, también se los voy a mostrar, reasignación de los recursos del hardware físico a las VMs, reasignación, le saco memoria a una, se lo doy a otra. Consumo óptimo por lo que dijimos antes, ¿no? Al no tener desperdicio de recursos, es más óptimo el consumo. Bueno, es ágil, uno puede crear una máquina muy rápido, ¿sí? Hay portabilidad, puedo migrar máquinas de un servidor a otro, también se los voy a mostrar. Y bueno, por supuesto, esto de ahorro de costos, digamos, muchas empresas, muchos directivos de empresas, de todo esto que ven acá arriba, dicen, qué lindo, qué lindo, qué lindo, pero se quedan con el último, que es en definitiva el tema plata, ¿no? Un servidor potente igual muchos virtuales. Es decir, yo como empresa me compro un servidor grande, bueno, interesante, pero yo sé que con virtualización puedo ejecutar sobre él muchas máquinas virtuales. Entonces, en lugar de comprar muchos servidores, compro uno solo y puedo poner ahí adentro muchas máquinas. ¿Ok? Esas serían las ventajas de virtualizar. ¿Imaginan desventajas de virtualizar? Y tenés, o sea, estás poniendo todos tus sistemas en el mismo equipo físico. Eso tenés un riesgo de seguridad. Ahora hablamos de seguridad. Me dejaste picando algo ahí. Vamos a ver las desventajas que figuran acá. La avería del host de virtualización afecta a todas las VMs alojadas en él. El host se le llama justamente al servidor físico que las aloja, ¿no? Entonces, si se rompe, como creo que recién mencionaste, el servidor, afecta a todo. Si se me caerían todas las máquinas virtuales, si se rompe realmente el servidor físico. Es cierto, eso es una desventaja. Otra, rendimiento inferior. Dice, una máquina virtual nunca alcanzará el mismo rendimiento que si estuviese directamente instalada en un servidor físico. La degradación dependerá de la tecnología que se utilice, ¿sí? Ya vamos a ver que acá hay cosas muy, muy buenas,
Pero en definitiva es lógico pensar que si yo tengo, imagínense un servidor pelado y le instalo un Windows. Listo, ese Windows usa los recursos de hardware, punto. Si en lugar de eso tengo mi servidor, le instalo una solución de virtualización y luego arriba le instalo el Windows, ahora ese Windows cuando quiera hablar con el disco tiene que primero atravesar la capa de virtualización. Entonces, evidentemente, tiene que haber una caída de performance, que será mucho o poca dependiendo de qué producto tengamos, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. ¿Qué más? Dice acá que no es posible utilizar hardware que no esté soportado por el hipervisor. Ahora vamos a hablar del hipervisor, ¿sí? Dejemos este punto, después lo mencionamos. Y miren esto, qué loco. Proliferación de máquinas virtuales. Sí, exactamente. Esto es lo que pasa ahora. Antes pasaba que los data centers se llenaban de equipos. Ahora pasa esto. Los servidores se llenan de máquinas virtuales. Como es fácil, botón derecho, crear máquina, pongo, saco, qué sé yo, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser prolijo, mantener bien la infraestructura virtual, porque si no llenamos de basura, ¿no? El servidor y, bueno, y por ende la administración. Entonces, estas serían las desventajas. Me vuelvo con lo que dijo, no sé cómo es tu nombre, el que habló de seguridad. Leandro. Leandro, cuando dijiste seguridad, ¿te referías al primer punto? ¿A que si se rompe el servidor se me Claro. caen las máquinas o hablabas de Sí, otra sí. cosa? No, ¿Hablabas de me eso? refería al primero, sí. Ok. Si es esto, ok. Si alguno, cuando dijiste seguridad, pensó lo que yo, ahí lo aclaro. Si pensamos la seguridad desde el punto de vista de, Claro, uy, si yo, me atacan, ¿no? Si alguien sí, yo entra a mi pensé en lo que máquina, pensé usted, profe. bueno, ahí está. Por eso aclaro por el tema, lo que significa seguridad. Si hablamos de seguridad en ese sentido, de que, mirá, no sé, tengo un malware, por alguna razón lograron entrar a una máquina virtual. Entonces, ahora tengo en riesgo todas las demás. No. ¿Por qué? Porque la solución de virtualización me asegura, dijimos, el aislamiento. Entonces, esa máquina virtual, la máquina virtual que está comprometida, ¿sí? En todo caso será la que destruyan, rompan y qué sé yo. Ok, las máquinas que estén de costado son otras máquinas, ¿sí? Si alguno de ustedes conoce algo, un poco leyó, le interesa, o están un poco en el tema de seguridad informática, quizá alguno sabe que hay algún tipo de ataque donde de pronto un atacante logra acceder a una máquina, por el método que sea, y una vez que está dentro, logra hacer lo que se llama movimientos laterales. Es decir, desde ahí puede saltar a otra máquina que está en la misma red, y entonces ahora ataca a esa otra, y así se va moviendo ya por dentro de diferentes máquinas de la empresa, ¿sí? Si les pasa eso, no es por culpa de la virtualización. Es decir, en ese caso, ese movimiento lateral podría ser tranquilamente hacia una máquina que también es virtual o podría ser a una máquina física. ¿Se entiende? Entonces, eso es otra historia. Es un problema de seguridad que no tienen soluciones de seguridad adecuadas para esa situación, pero no por culpa de que sea virtual. ¿Se entiende? Sí, Sí. se entiende. Ya Ok. sería más un tema de red. Puede ser. Sí, un tema de red y un tema de lo que conocemos hoy como ciberseguridad. Porque en definitiva, quizá las máquinas, esas que acabo de mencionar, tienen que estar en red. Y está bien que estén en la misma red. Y eso no es un problema por sí. El problema es, primero, que te hayan llegado a atacar una máquina. Ya ahí es porque te fallaron capas de seguridad previas, ¿sí? Desde el punto de vista de la comunicación, seguramente la empresa no tenía firewall, no tenía IPS, no tenía control de antivirus. Sí, hay un montón de mecanismos para frenar, ¿no? Y que no se pueda llegar. Si todo eso fue vulnerado, después puede pasar que capaz que tenés el SSH abierto y que tenés root clave 1234. Ahí tenés otro problema de seguridad también, que tiene que ver con la concientización de usuarios, contraseñas robustas, otra historia y otro capítulo. Pero si todo eso falló y ya está dentro de la máquina, después el tema del movimiento lateral, hay otros mecanismos para protegerse de ese tipo de cosas. Hay soluciones que sirven para hacer análisis tipo con Machine Learning, como para detectar comportamientos anómalos. Entonces, si de repente ese software, que es un agentito que está corriendo, detecta que hay una cosa rara, un PowerShell que se ejecutó, pero que adentro llamó entonces ahí puede levantar la mano, generar una alerta. Hay montones de cosas de ciberseguridad. Pero si la empresa no tiene nada de eso, bueno, puede pasar esto, y eso puede pasar, sea virtual o no.
Eso es a lo que me refería, ¿ok? Sí, sí. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que mencionamos qué es la virtualización, ventajas y desventajas? Vamos a ver los diferentes tipos de virtualización que hay. Y bueno, creo un poco la idea de la clase de hoy es que entiendan los fundamentos de qué tipos hay y cómo se logra que esto funcione. ¿M? Porque en definitiva, hasta acá, sin entrar en detalle, podemos concluir que está buenísimo el hecho de poder virtualizar, ¿no? De tener poco hardware y tener muchas máquinas corriendo en ese poco hardware. ¿M? Hoy las empresas por ahí tienen su data center, capaz que tienen 2 racks, tienen, no sé, por ti o algo, 8, 10 servidores, y ya está. Toda la infraestructura de una empresa mediana a grande está en un lugar chiquitito, porque todo es virtual, ¿sí? Entonces, es interesante. Bien, vamos a ver los tipos de virtualización. Este primer tipo, digamos, lo traigo acá, a veces no se lo incluye en el mundo de la virtualización, pero lo traigo a propósito porque de alguna manera es una virtualización. Y es la emulación. Quizá, ¿usaron alguna vez un emulador para algo? Sí, Para juegos, más que nada. Para juegos, ¿para algo para más? juegos, sí. Sí, sí, ¿para algo más? No. ¿No? Bueno, vamos a hablar de eso. Dice que la emulación o un software emulador se diseña con el objetivo de imitar una determinada arquitectura de hardware, de tal forma que los procesos diseñados para esa arquitectura puedan ejecutar como si estuviesen corriendo en ese hardware. Entonces, ahora vamos a hablar de unos ejemplos, pero en estas páginas que voy a pasar quiero que veamos el dibujito, porque ahí es donde vamos a entender cómo funciona esto. Miren, empiezo de abajo para arriba. Tenemos una arquitectura de hardware, una x86, una PC puede ser esto. Sobre ella vamos a instalar un sistema operativo. Esto puede ser un Windows, un Linux. ¿Sí? Sobre ello, sobre este sistema operativo, instalamos el emulador, que es seguramente lo que hicieron ustedes. Instalaron un emulador por encima de su sistema operativo. Y una vez dentro de este emulador, puedo instalar, importar, crear una máquina virtual, ¿sí? Que tiene acá adentro cierto código. ¿Mm? Entonces, claro, ¿cómo funciona esto? Esta máquina virtual, este código que está escrito acá, cuando se ejecuta, ¿qué ocurre? Las instrucciones que están escritas acá están escritas para una arquitectura X determinada. Acá en el ejemplo tenemos PowerPC, que es una arquitectura, ARM, otra arquitectura. ¿Conocen ARM? De nombre nada más. De Sí, nombre. de ¿Saben nombre. qué es? ¿Para qué es? Yo por lo menos no. ¿No? Bueno, ARM es la arquitectura de hardware de los celulares, de la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si alguno de ustedes tiene que desarrollar una app para un celular, no puede agarrar y escribir código en el Visual Studio Code y poner compilar. No como compilar, porque el Visual Studio Code que corre en su Windows genera instrucciones, código para x86. Pero yo quiero generar código que lo entienda la arquitectura de mi celu. Entonces lo tengo que escribir en una máquina ARM. Es decir, lo tendría que escribir el código en el celu. Como eso es una locura, hay emuladores. Entonces, ¿yo qué hago? Acá arriba tengo mi software para escribir código para ARM, lo ejecuto, lo compilo, pero lo hago sobre el emulador de ARM. Entonces, este emulador, ¿qué es lo que hace? Lee esas instrucciones, que las entiende, porque es un emulador para ARM, las entiende, las interpreta, pero se da vuelta y traduce esas instrucciones al mundo x86, que es el mundo sobre el cual está instalado él. En el caso de PowerPC lo mismo. Si alguien genera código para PowerPC, este lo interpreta, se da vuelta y habla con el sistema operativo para finalmente llegar al hardware. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá en ventajas y desventajas dice, primero, emulación de cualquier hardware. Esa sería una ventaja. Yo puedo poner ARM, puedo poner PowerPC o puedo poner lo que hicieron ustedes, un emulador para la arquitectura de hardware de los fichines. Entonces, por eso después pueden cargar los jueguitos
Los jueguitos del mame y todo eso funcionan ahí adentro. ¿Por qué? Porque el código de ese juego está escrito para la arquitectura X de los videojuegos. Entonces el emulador justamente lo entiende, lo interpreta, después se da vuelta y lo traduce. Por eso acá, también en desventajas, dice bajo rendimiento, por la traducción de código al emulador y del emulador al hardware, ¿no? Hay que hacer este trabajo. Claro, están haciendo teléfonos descompuestos entre ellos. No sé si descompuesto porque se entienden en definitiva, Claro. pero hay una Claro, traducción sí, pero en continua, ¿no? definitiva es como que se Claro, tienen que ir pasando los mensajes y lo hacen muy claro, lento. totalmente. Eso es un emulador. Entonces, lo que tiene por ahí interesante es esto que decía ahí, ¿no? De que puedo escribir, hacer cosas para cualquier hardware que está emulado. Acá hay ejemplos. Tenemos este Botch, es un emulador acá para x86. Acá tenemos Qemu, también es bastante conocido este. Mame, que es quizá el que ustedes usaron o conocen, que es lo mismo, o sea, es la misma idea, ¿no? Es una cosa que instalo acá arriba y permite emular el código de esto, que acá pueden imaginarse un juego. Bueno, ese juego en este mundo de la virtualización lo podemos pensar como una maquinita virtual que está corriendo arriba del emulador. Y luego el emulador se da vuelta. ¿Sí? Eso es emulación. Obviamente, ninguna empresa hace esto para, digamos, para dejar de comprar servidores. Esto es súper lento, pero sí está buenísimo para este tipo de cosas, ¿no? Como para poder de pronto decir, tengo que hacer una app, necesito escribir aplicaciones. Bueno, genial. Entonces instalo un emulador y está muy bien, porque puedo trabajar y ver cómo se va a comportar, cómo sería la pantalla, esto, el otro. Puedo hacer todas las pruebas y finalmente cuando todo está ok, ahí sí lo llevo finalmente al dispositivo en cuestión. Así que es algo que se usa, pero un poco lo traigo acá para empezar a entender de qué se trata esto de ir cambiando mensajes, pero no, digamos que esto de la emulación no juega en el mundo de la virtualización. ¿Sí? Cuando alguien habla de virtualización no está hablando de esto. Pero bueno, la emulación de alguna manera eh, sirve como para arrancar. ¿Ok? ¿Preguntas? Ah, no. Vamos bien. Antes de seguir, lo importante acá es que entiendan por qué decimos que esto es lento. Se entiende por qué es lento, ¿no? Porque O hace sea, como Sí, sí, una... porque es como que se van pasando las instrucciones, las tienen que traducir, después el otro se las pasa, las traduce de nuevo, después le Ujú. responde, lo tienen que Ok. traducir otra vez y así están perdiendo Bien, mucho tiempo. Claro, entendiendo sobre eso, como dato importante, que esa traducción que vos decís tiene que ver con el set de instrucciones del procesador. Es decir, cuando ustedes escriben un programa en C y lo compilan y qué sé yo, cuando lo ejecutan, recuerden que eso termina en instrucciones de CPU, instrucciones del set de instrucciones del procesador. Entonces, ese set de instrucciones que tiene el x86 no es el mismo que tiene el PowerPC o el ARM. Entonces, sería imposible escribir lo mismo acá arriba. Esa traducción entonces tiene que ver con decir, bueno, ok, esta instrucción X, ¿no? Que es, no sé, mover una variable de memoria, sumarle uno, el offset, todas esas cosas. ¿Cómo se hace eso en x86? Buscar la equivalencia y hacer el pedido. Y lo mismo para el otro lado. Justamente por eso es lo de la lentitud. Bien, vamos a ver entonces ahora, como siguiente tipo de virtualización, esta que se llama hipervisor tipo 1 o bare metal o virtualización completa. Esta sería como la virtualización, esto es lo que usan las empresas, y ahora vamos a ver por qué. Miren, vamos a ver cómo, recuerden lo que vimos hasta acá. Teníamos, en emulación teníamos nuestro hardware con un sistema operativo y el emulador acá arriba, con sus maquinitas virtuales. Vamos a hipervisor tipo 1. Miren el dibujo. Tenemos nuestro hardware, nuestro servidor, nuestra PC, y por encima ya no está el sistema operativo. Hay un hipervisor, dice acá. Y por arriba, máquinas virtuales. ¿Ok? ¿Qué es un hipervisor? Entonces, acá dice, el hipervisor es un pequeño monitor de bajo nivel de máquinas virtuales que se inicia durante el arranque. Corre justo sobre el hardware y administra las instancias de las VMs. Bueno, ¿qué es esto un monitor de bajo nivel? En realidad un hipervisor, si ven este dibujo y lo piensan y lo miran un poquito así de lejos, en realidad, fíjense, ¿no? Este hipervisor, como está montado arriba del hardware, en definitiva, ¿qué es?
Sería como el sistema operativo, ¿no? Es Claro. un sistema operativo, por supuesto. Es un sistema operativo de propósito especial. Por eso acá cuando dice pequeño monitor de bajo nivel, se refiere a eso. Monitor es una palabra vieja que se refiere a kernel, ¿no? Eh, a eso se llama. Es un sistema operativo chico que digo que es de propósito especial porque tiene como objetivo administrar máquinas virtuales. Nada más que eso. Yo no puedo Sí, instalarme un hipervisor y después decir, ah, bueno, y ahora le voy a poner Spotify. No, no es para eso. O le voy a enchufar un mouse. No es para eso. Es para administrar máquinas virtuales, este sistema operativo. es como solo una línea de comando nomás, tipo un CLI, tipo escribís nomás. No, espera, el aspecto que pueda tener ese hipervisor para permitir al usuario entrada y salida, puede ser una línea de comando, puede ser una pantalla, puede web, no sé. Hay un montón de opciones con eso. Pero eso sería la cáscara. Eso sería como hablar del desktop de Windows. No me Ah, interesa. Yo claro. voy, ¿entendés? Vamos a lo de abajo. ¿Qué hace esto? Esto administra la RAM, administra páginas, administra procesos, todo lo que he estudiado en sistemas operativos, sí, pero lo hace con la capacidad de poder hacer el aislamiento de las diferentes máquinas virtuales que él va a administrar. Entonces, este hipervisor no deja de ser un sistema operativo especial escrito para determinada arquitectura. Por supuesto, si mi hardware es una x86, el hipervisor tiene que ser para x86, si no, no se podrían entender. ¿Sí? Eso es un hipervisor. Y acá dice, el hipervisor solo podrá gestionar máquinas virtuales con sistema operativo y bibliotecas utilizadas compiladas para el mismo hardware y juego de instrucciones que el de la máquina física. Exactamente, ¿a qué me refiero con esto? Imagínense, x86, me instalo un hipervisor. Y una vez que lo tengo instalado, ahora desde ahí digo, bueno, vamos a crear una máquina virtual. Creo una máquina virtual y le instalo un Linux. Perfecto. ¿Va a funcionar? Sí. ¿Por qué? Porque Linux es para x86, mi hipervisor también. Lo que yo no podría hacer con un modelo así es emular. Yo no podría decir, ah, bueno, acá tengo mi hipervisor para x86 y acá voy a poner algo para ARM, para PowerPC, porque ahí tengo un problema de que no se entienden. Necesitaría un emulador, que es lo que estábamos hablando antes. Entonces, la condición para hacer virtualización completa es que estemos hablando de la misma arquitectura. Entonces, esto es x86, fenómeno. Yo acá puedo poner Linux, Windows, puedo poner. Total, está todo escrito para x86 y no voy a tener problema. ¿Sí? Entonces, yo le decía que esto es lo que hacen las empresas, ¿por qué? Me compro un servidor bastante bueno, digamos, con mucha RAM, qué sé yo, lo instalo, le instalo esto, no le instalo Windows, no le instalo Linux, le instalo un hipervisor tipo 1, y una vez que lo tengo instalado, ahora sí, con línea de comando, con web, como sea, empiezo a administrar máquinas virtuales. Entonces genero una con Linux, una con Windows, otra con Windows, y así. ¿Ok? Acá dice, en el dibujo dice VM Administrative Console. Esto es porque en algunos fabricantes la forma de administrar esto que está en amarillo es a través de una máquina virtual. Suena raro, pero sí. O sea, para administrar el hipervisor, lo hago a través de una consola que está en una máquina virtual gestionada por él mismo. Sí, pero nada, un detalle. Otros no, directamente tienen un pedacito de esto amarillo dedicado a gestión, entonces te ofrecen una web o algo por el estilo para poder hacer esa administración. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Eso que dice device emulation, ¿a qué refiere? Claro, eso Bien, le iba a preguntar. ok. Esto es un dibujito viejo que básicamente lo que dice forma parte un poco de la conclusión final que iba a mencionar, y es que nosotros dijimos hasta ahora que tenemos emulación, por un lado, que ya lo estuvimos viendo, y tenemos esto que es virtualización completa y esto no emula. Ok. ¿Qué hacen los fabricantes? Dicen, che, para, lo de emulación está bueno también. Entonces, en algunas situaciones, lo que pueden hacer es al hipervisor agregarle código para emular determinados dispositivos. Entonces, se empiezan un poco a mezclar las tecnologías. Hoy por hoy podemos tener hipervisores para ser tipo 1 con capacidades de emulación en determinadas cosas. ¿Sí? Es por eso que lo dice. Bien.
Acá tenemos, está el mismo dibujo, ventajas y desventajas. Esto es importante, fíjense. Primero, sistemas operativos guest se le dice a la VM, ¿no? Al sistema invitado, sería la máquina virtual. Sistemas operativos guest sin modificar. ¿Qué quiere decir sin modificar? Quiere decir que yo tengo mi hardware, le instalo el hipervisor y luego le instalo el sistema operativo acá arriba, pero tal como lo saqué del CD cuando lo fui a comprar. No tengo que andar haciendo nada raro. ¿Me siguen? Es el sistema original. Eso significa, visto de otro modo, que esta maquinita, imaginen esta acá del medio que estoy mostrando, esta máquina guest, supongan que tiene instalado un Windows 10. Ese Windows 10 no sabe que esté ejecutando sobre un hipervisor. Ese Windows 10 supone que lo que tiene debajo es hardware. ¿Por qué? Y porque es sin modificar. Nadie le cambió el código al Windows para decir, che, mirá que hay un hipervisor. No, el tipo simplemente ve, uno va al administrador de dispositivos de esta maquinita y se va a encontrar con que tiene un monitor marca Pirulo, mentira, todo virtual, que tiene un disco marca VMware no sé cuánto, ¿no? Que tiene una CPU marca VMware no sé cuánto, porque es virtual. Es mentira, este hipervisor le expone, le presenta a cada VM hardware virtual. ¿Sí? Acá dice que se dispone de un rendimiento menor comparado con la técnica de paravirtualización, que ahora la vamos a mencionar. Necesitan drivers para cada hardware físico. Esto es un detalle interesante. Miren, supongamos que acá este hardware tiene enchufado, ¿sí? No sé, una impresora 3D, por decir algo, ¿sí? Entonces, listo, tengo una impresora 3D, perfecto. Instalo mi hipervisor y acá arriba instalo, no sé, un Windows. Ahora yo quiero usar la impresora 3D. Pero claro, los drivers de esa impresora 3D, ¿dónde los tengo que instalar? En el hipervisor. Por supuesto, porque el que habla con el hardware es el sistema operativo, ¿no? Es decir, que el hipervisor necesita tener un driver para poder hablar con esa impresora. Al margen de que después la máquina virtual también va a tener un driver virtual de esa impresora, pero el driver real, para poder hablar en serio con el dispositivo, tiene que estar acá abajo. Por lo tanto, es requisito tener drivers para cada cosa que le enchufe. ¿Sí? La buena noticia es que la gran mayoría de los hardwares crean drivers para Windows, para Linux y para los hipervisores del mercado más conocidos. Porque si no, se quedan afuera. ¿Ok? Quizá la impresora 3D no es el mejor ejemplo, porque ¿quién va a poner una impresora 3D en un servidor que está virtualizado y seguramente en un data center? ¿Para qué? ¿Se entiende? No tiene mucho sentido. Entonces, donde sí tiene sentido es que este hipervisor entienda y se hable bien con el disco, con la placa de red, lógico, ¿sí? Con dispositivos que va a usar seguro. La impresora 3D está por ahí más atada a una estación de trabajo donde alguien hace un laburo, va, se levanta, pone, carga la máquina y vuelve, ¿sí? Pero bueno, puse el ejemplo para que entiendan que si se me ocurrió enchufar algo en este hardware y tengo un hipervisor, y bueno, ese hipervisor tiene que entender ese hardware. Es bastante obvio, pero bueno, hay que mencionarlo, ¿sí? El otro aspecto a mencionar acá es esto. Presten atención acá. Aprovechan soporte de hardware Intel VT o AMD. A ver, ¿qué es esto? Vamos a pensar un poquito entre todos en esta historieta. Listo, me gustó, tengo mi hardware, le puse un hipervisor tipo 1 y una vez que lo tengo le instalo Windows acá. Imagínense que esta maquinita del medio es un Windows 11. Perfecto. Entonces, pensemos en la performance. Esto es rápido, es lento, hay que hacer traducción, ¿no? ¿Cómo lo ven? O sea, imagínense que acá hay un Windows, ese Windows, o un Linux si quieren, ustedes escriben un programa en C, ese programa en C hace un fopen. ¿Qué pasa a partir de ahí cuando eso ejecuta? Cuando llega a esa línea de código, ¿qué termina pasando?
Yo imagino al menos que va a tener que tirar una syscall que va a atender el sistema operativo del guest. El sistema Ujú, operativo del guest se pasa al hipervisor y el hipervisor lo ok, gestiona y todo eso. O bien. sea, quizás no es tan rápido como hacerlo de una, pero es Ujú. mucho más rápido que si fuera emulación, por ejemplo. ¿Por O sea, qué yo es más entiendo, rápido que emulación? porque en este caso, como dijo usted, no estaríamos traduciendo instrucciones de registro de CPU, Ok. sino que es la misma instrucción, solamente la estamos pasando de mano, por Sí, decirlo así. exactamente. O sea, no hay, claro, Ah, como no hay cambio de arquitectura, entonces claro, o sea, no estamos es hablando de ninguna la traducción, misma, es pasar la claro. instrucción literal, digamos. Sí, no es tan directo O como casi. pasarla, porque vos tenés que gestionar como hipervisor, de repente Mm, que, suponete que vos querías acceder al disco, a un archivo, fopen a un archivo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si la máquina de al lado quiere acceder al mismo bloque de disco? Capaz que estaba bloqueado, entonces hay todo un trabajo del file system del hipervisor, del módulo de entrada-salida del hipervisor. El hipervisor hace swapping, en algún momento se queda sin memoria, sube páginas, baja páginas. Sí, todo el laburo que ya saben lo hace el hipervisor. Entonces hay una gestión ahí, ¿sí? Pero está bien lo que decís de que me llega la instrucción, entonces, pará, este syscall, me tengo que dar vuelta para efectivamente hacer el syscall al hardware. Perfecto. Hasta ahí, ¿todos entienden ese paso que hay? sí. Bien, ahora, hay una cuestión acá, que es la siguiente. A ver si ustedes se acuerdan, espero que sí. Cuando ustedes estudiaron, olvídense de virtualización, vamos a una PC que tiene instalado un Windows. Hacen un fopen. Vos recién dijiste hace un ratito, imagino que la máquina guest hace un syscall. ¿Por qué dijiste que hace un syscall? ¿Por qué no puede hacer el fopen de una? ¿Por qué tiene que hacer un syscall? Porque tenía que acceder al disco. O sea, recuerdo que eso era un syscall, más que nada lo dije por Ok, eso. claro, Porque pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo pegarle de una al disco y listo? eh, tanto no me acuerdo, pero imagino que puede ser que. O sea, si lo pienso con una sola PC, que otro proceso está usando el mismo disco, por ejemplo. Y lo tienen que gestionar o algo así, Por pero la la, verdad no me acuerdo muy claro por qué. por el set de instrucciones, creo que era. Tenés un tipo kernel, set de instrucciones kernel y Ujú. set de instrucciones del tipo usuario. Correcto, eso está bien, pero falta que me digan por qué. O sea, ¿por qué a alguien se le ocurrió dividir el set de instrucción en dos? Modo usuario y modo kernel. ¿Por qué no dejamos todo un solo modo y listo? Y ya está. ¿Para qué era? ¿Se acuerdan para qué había que hacer esto de, no, pará, si es modo usuario no hay problema, pero si es modo kernel, entonces tengo que pedir al sistema operativo que haga un syscall y qué sé yo, y que cambie el modo y que después que vuelva a cambiarlo? ¿Para qué se hacía toda esa historia? ¿Se acuerdan? Si mal no recuerdo, porque entiendo que era por justamente, de vuelta, una cuestión de seguridad, de que solo sea el sistema operativo el que es capaz de manejar los recursos del sistema, a fin de cuentas. Entonces ahí tienes un filtro de lo que puede hacer el usuario sobre el sistema. Muy bien, correcto. Es la única manera que había para resolver esta problemática de, de no perder el control, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando, no sé si lo vieron, no sé con qué profe lo estudiaron, pero de pronto si yo digo, imagínense que yo hago un código en C que sea while 1, infinito, y lo pongo a ejecutar. Ya está, me tomó el 100% de la CPU, ¿no? ¿Y cómo salgo de ahí? No podés, ya está. Chau, fuiste. Entonces, Apagás la PC o no salís de ahí. claro, entonces eso, acceso a otra, por ejemplo, quiero acceder a una porción de memoria que no es mía. Claro, ¿Cómo hacemos? ahí el sistema operativo te dice que no podés. Pero, cómo se logra, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando daba clase de esto, ¿cómo se puede meter el sistema operativo a decirte no si el que tenía el control en ese momento sos vos? Claro. ¿Se acuerdan? Entonces aparecen las interrupciones, ¿no? Porque, claro, si no es imposible. Bueno, entonces, todo este recuerdo, ¿para qué? Porque acá pensemos en esto. Vuelvo al fopen de acá de la máquina virtual. El fopen de la máquina virtual, como bien dicen, claro, como es una instrucción que necesita acceder al disco, no la puede hacer el proceso mío. Se la pido al sistema operativo. El sistema operativo con un syscall. Entonces, el sistema operativo es el que dice, es un fopen, listo, no hay problema. Yo sí accedo al disco, dice el sistema operativo InGuest, el azul. Perfecto. Pero acá hay un problema, que en el mundo físico no aparecía. En el mundo físico, listo, accedo al disco y ya está. En este caso, esa instrucción, ese syscall privilegiado, digamos,
cuando tiene que acceder al hardware, en realidad, primero tiene que pasar por el hipervisor, ¿no? ¿Sí o no? Claro, sí. Bien, ahora, miren de vuelta este dibujo. Acá, el sistema operativo posta, ¿cuál es? El hipervisor, El digamos. hipervisor. Claro. Por lo tanto, esto que le pidió la VM está en modo usuario, no está en modo kernel. Porque para este hipervisor, estas tres de acá arriba son como procesos que compiten por recursos. ¿Ven la analogía en el dibujo? Esto se podría pensar como hardware, sistema operativo, procesos. Esto es un nivel más, hardware, hipervisor y acá hay VMs. Pero desde el punto de vista del uso del set de instrucciones, el hipervisor está en modo usuario y él, en todo caso, va a hacer el cambio a modo kernel si lo necesita. ¿Sí o no? Claro, sí. Sí, sí. Sí, es Y decir, ahí con eso se soluciona cuando el el sistema problema de... operativo Guest dijo, voy a hacer un fopen, entonces tengo que cambiar el modo y qué sé yo, ¿qué modo? Si en definitiva el sistema operativo está acá abajo. Entonces, claro, hay un problema acá. Esa instrucción fopen fallaría porque el sistema operativo detectaría, o no, el sistema operativo no, el hardware, la CPU, detectaría que hubo un intento de acceder a una instrucción privilegiada estando en modo usuario. Y habría un trap y qué sé yo. Entonces, para que eso no pase, hay lo que hacen los hipervisores es una técnica muy compleja, que es como que capturan ese pedido, lo modifican, hacen el cambio de modo y después hacen la vuelta atrás. Es decir, hay un trabajo acá adicional a esto del pasamano que decíamos hace un rato. No alcanza el pasamano, porque tenemos todo este problema que estudiaron antes, del cambio de modo y todo eso. Claro, el cambio de modo de acá adentro, a esto, desde el punto de vista del hipervisor, todo esto es modo usuario. ¿Qué sabe el hipervisor si la instrucción vino de un proceso en C o del kernel de Windows? Si ni siquiera sabe que acá adentro hay un Windows. Son instrucciones que le llegan, con lo cual esto es modo usuario y él lo tiene que convertir a modo kernel. Todo eso es bastante trabajoso, por eso es que la virtualización tipo 1 también, digamos, tenía sus problemas de performance. Hasta que aparece esto que finalmente llegamos, aprovechan soporte de hardware Intel VT AMD. Hasta que los fabricantes de procesadores, Intel y AMD, dijeron, vamos a solucionar esto. Entonces, modificaron el set de instrucciones y crearon esta tecnología que se llama Intel VT, en el caso de Intel, o AMD, en el caso de AMD, que sirve para que esta transición sí sea directa y que no tengamos este problema de tener que hacer una traducción binaria y demás. ¿Cómo lo logran? En realidad, ese modo usuario y modo kernel que ustedes aprendieron, muchachos, no va más, hace varios años. ¿Sí? Hay más modos. Por lo pronto, se llaman anillos en realidad, pero por lo pronto tenemos un modo usuario real y un modo usuario virtual, un modo kernel real y un modo kernel virtual. Entonces, de esa forma, la instrucción que llega, digamos, de acá, en modo kernel virtual, ¿sí? El hipervisor, él se da vuelta y hace en serio el cambio de modo a modo kernel real. Y entonces no hay ninguna historia con el hardware. La CPU no va a chillar porque me están accediendo con una instrucción en un modo que no pertenece. Esa tecnología de Intel VT es la que permite que la virtualización al día de hoy funcione muy rápido. ¿Sí? ¿Es tan rápida como no tener virtualización? No, hay una pequeña merma, pero anda súper bien. ¿Sí? Entonces, nada, cuando no existía Intel VT, ¿se podía hacer esto? Sí, pero era lento en serio. Con esto Intel VT, la cosa va súper rápido, porque es a nivel de hardware la mejora. ¿Ok? Hoy, les aclaro, ya hace varios años, todas las PC ya vienen con esto. PC y servidores ni hablar. ¿Sí? ¿Preguntas? Incluso las computadoras de casa, tipo las de ahora, también ya es Sí. la tecnología que... Ujú. Sí, señor.
Lo podés ver en la Mm. BIOS eso. Y con eso también se soluciona, bueno, por ahí ya se soluciona el problema este de cuando dos sistemas operativos, digo, cuando dos virtual machines quieren acceder al mismo espacio en disco y tal. Al mismo espacio en disco. Eh, No, digamos, la problemática de aislarlo la tiene que resolver el hipervisor, ¿sí? Haciendo el bloqueo de archivos y todo eso, claro, sí. haya o no Intel VT. Esto es, digamos, lo que pasa es que si no hay Intel VT, eso tiene un costo muy grande, ¿sí? Porque tiene que mentir, le tiene que hacer una traducción para que no llegue la instrucción realmente con ese modo y que el hardware la rebote. Pero por eso es que Claro. hoy día ya no se, hoy por hoy, ya año 2025, no se concibe hacer virtualización tipo 1 sin esto. Es alguna cosa del pasado, ¿sí? Pero yo se los cuento, por eso acá dice aprovechan el soporte de hardware, porque entonces va muy rápido, pero hoy ya es requisito tener esto. Y también se los cuento un poco para hacerles recordar lo que estudiaron en la materia anterior, de esto del modo usuario y modo kernel, cómo al hacerlo virtual, claro, che, pará, este dijo que era modo kernel, pero ¿qué modo kernel? El verdadero dijo, no, ¿qué modo kernel? Vos estás en modo usuario. Este es un proceso más para este hipervisor. Entonces, para que empiecen a ver las capas que hay en el medio. ¿Sí? Acá abajo tenemos algunos ejemplos de fabricantes que tienen este tipo de soluciones, hipervisores tipo 1. Bueno, VMware, como les dije, el producto se llama SXI, el que implementa esto. Tenemos a Citrix con su producto XenServer, ZVM, que es el de IBM, Hyper-V, el de Microsoft. Son ejemplos, hay más, pero son ejemplos de empresas, vendors que hacen esto, ¿no? Tienen productos para hacer virtualización completa, o bare metal o tipo 1. Bien. ¿Preguntas, dudas? O sea, el hipervisor sigue teniendo que hacer cierto trabajo porque los recursos los tiene que seguir manteniendo él, pero medio que deja pasar la instrucción más rápido. Exacto, Ok. exacto. Sí, 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 tal cual. Bien, pero recuerden, acá no tenemos emulación, por lo menos en su estado puro. Esto es todo para la misma arquitectura. ¿Mm? Bien, siguiente tipo de virtualización, virtualización tipo 2. Esta es basada en host, dice ahí, ¿no? Miren el dibujo. Tenemos hardware, sistema operativo host, software de virtualización, máquinas virtuales. ¿Qué hay de diferente acá respecto al anterior? O sea, esta sería una sola computadora, digamos. La otra también era una sola. Ah, no. O Que sea, también acá las veo tenemos para el sistema virtualizar. operativo y encima corremos una virtualización. Como, Ok, acá tenemos mi hardware, un sistema operativo como los conocemos, un Windows puede mm, ser esto, un Linux, un producto de virtualización tipo 2 y arriba máquinas virtuales. Bueno, entonces acá tenemos algunas características. Corre sobre un sistema operativo como cualquier aplicación. Es decir, que esta cajita celeste es un proceso más que está corriendo arriba del amarillo. Es decir, al lado del azul podría estar el Word, el Excel, ¿o no? ¿Me Es como siguen? lo que hacemos ahora cuando hacemos Ubuntu, el USL. No es un hardware especializado ni nada, o sea, es tipo Tuki. Sí, más o menos. No es el mejor ejemplo, pero ponele. Es decir, vos estás compitiendo con otras cosas. Vos tenés tu browser, tu Teams Ah, y tu es verdad. solución de virtualización. Es uno más, es un proceso más. Corre arriba del sistema operativo. ¿Sí? Y sobre él, máquinas virtuales. Entonces, lo mismo, gestiona y administra máquinas virtuales, tiene el mismo objetivo, controla el acceso a los recursos disponibles en el equipo físico. Bueno, intercepta y trata cualquier instrucción privilegiada emitida por las máquinas virtuales. Miren la situación acá, ¿no? Hay una máquina roja de estas, también quiere hacer un syscall. Este que está acá, que es el que está justamente, el que le dio ese hardware virtual, dice, ¿querés hacer un syscall? Se da vuelta y él tiene que decirle al sistema operativo, che, necesito un fopen. Entonces él hace el syscall, se da vuelta. Entonces, como verán, acá tenemos una capa más.
la gestión final con los recursos del hardware queda en manos del sistema operativo base, o sea, el amarillo. ¿Bien? ¿Qué creen? ¿Que esta solución tipo 2, en términos de performance, es mejor, igual o peor que la anterior? Es menos performante, pero es más accesible. ¿Es menos performante? Sí. ¿Lo de más accesible a qué te referís? Y porque corres, o sea, en un Windows común no necesitas un sistema operativo específico para correr estos aplicativos. Claro, pero entonces por eso acá, mira, vamos a las ventajas y desventajas, a ver si estamos de acuerdo en esto. Primero, ventajas y desventajas. Competencia por los recursos por otros procesos. ¿Esto lo consideran ventaja o desventaja? O sea, Y el yo diría que hipervisor es tipo 2 desventaja. compite con otras cosas. Compite con todo lo que corre arriba del amarillo. Yo Sí, diría que es correcto. desventaja. Bien, Ya en sí, el anterior era solo la virtualización. Acá correcto. compite con otras Sí, cosas. vos podrías decirme, bueno, pero si yo arriba de este sistema operativo solo pongo esto y no abro ningún Word, no abro Teams, no abro nada, digamos que lo voy a dejar solito. Es cierto hasta ahí nomás, porque vos pensás que en un sistema de propósito general como Windows, ¿cuántos procesos hay corriendo ahora en tu máquina? Cientos, aunque no lo sepas. Entonces, en definitiva, estás compitiendo siempre con otros procesos. De repente estás trabajando el virtualizador lo más bien y de repente, no sé, Windows Update, ¡pum! Y apareció y se puso a bajar cosas. Sí, bueno, estás compitiendo con otras cosas, ¿sí? Acá dice, fallas en el sistema operativo host afecta a las VMs. ¿Qué quiere decir esto? Que si falla el amarillo, se me colgó Windows, por decir algo, se cae todo esto, ¿sí? Acá alguien me puede decir, sí, está bien, fenómeno, pero en el tipo 1, acá, también se puede colgar el hipervisor y también se afecta a las máquinas, ¿sí? Pero hay una diferencia. Esto, el amarillo acá, el tipo 2, es un sistema de propósito general. La probabilidad de tener una pantalla azul en un Windows o que el Linux se clave por alguna razón, y bueno, sabemos que es alta. En un sistema de propósito especial, que es un hipervisor dedicado a eso, es rarísimo que se cuelgue un hipervisor, pero súper raro, porque el código es muy chiquito, porque no tiene cosas raras, no interactúa con dispositivos desconocidos, USB, todas esas cosas, nada de eso. Entonces, en ese sentido, es este punto, ¿no? Tiene menor performance que las tipo 1, como dijeron recién. Y acá está, se utiliza en PC o instalaciones chicas. ¿A qué se refiere esto? Recién alguien decía, y esto es más accesible. Claro, si lo que estoy buscando yo es, digo, estoy en mi casa, tengo mi Windows y de repente, quiero probar, quiero hacer el trabajo práctico de la materia. Sí, por supuesto, vamos a tipo 2, claro. Uso mi máquina, tal como la conozco, le pongo un software de virtualización, instalo esto acá y listo. No me interesa la performance. Yo no voy a poner una base de datos productiva a funcionar acá o un web server que atiende a miles de personas que están en todo el mundo. No, esto es para hacer un trabajo práctico, entonces está buenísimo. Ahora, si ustedes están en una empresa donde lo que tienen que hacer es, de repente, no sé, y me voy al otro extremo, la página web de, no sé, pongamos de Arba, ¿la pondrían acá? ¿En un tipo 2 o en un tipo 1? Y obviamente especializado. Claro, porque o sea, ¿por qué van a tener una capa más lenta con un sistema operativo que aparte tiene sus cositas, sus upgrades, que los antivirus y no sé qué historia, cuando en realidad podría simplemente en un tipo 1 estar corriendo sola sobre un hipervisor, que es lo único que hace el hipervisor es gestionar recursos, nada más. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que vean acá es que no es que, este es mejor que este, son objetivos distintos. Esto sería tipo 1 es producción, data center, una máquina que no tiene monitor probablemente. ¿Para qué quiero un monitor acá? De hecho, si yo en el tipo 1, le enchufo un monitor a este hardware, ¿qué voy a ver? ¿Qué creen que veo? Mm, ¿Qué pinta tiene esto? ¿Van a ver un Windows? No creo que veamos nada. A lo Van a sumo ver la consola administrativa, pero más que eso una no. consola que diga, hola, yo soy VMware, Citrix o qué sé yo, y listo, opciones, apriete F2, no sé qué, no sé cuánto, y listo. A lo sumo, el mejorcito de todos puede decir,
Si querés entrar a una consola web para gestionar las máquinas más cómodo, hacelo a través de este IP. Listo, pero no hay más nada para hacer frente a esa máquina. Por eso es que está en un data center con la puerta cerrada y sin monitor. En cambio, el tipo 2, estamos hablando de algo que yo pongo en mi notebook, lo pongo en una PC, la prendo, la apago. Es otro objetivo. ¿Sí? Otro nicho. Ejemplos. Exacto, ejemplos. Miren, otra vez VMware. Claro, VMware también, obviamente, hace productos para esto, para tipo 2, se llama Workstation. También hay otro que se llama Player. Bueno, VirtualBox de Oracle, Parallels para quienes usan Mac. Son productos para hacer esto, una virtualización tipo 2. ¿Sí? ¿Dudas? El USL entonces no, medio como que, ¿Cómo que qué? no sé, cuando lo dije el tiro medio como que sí, sí, no. Sí, sí. A ver, es lo que pasa lo siguiente ahí. Viste que cuando vos, no sé si ya lo instalaste o lo viste, se instala, dice subsistema de Windows, ¿no? Es como que es esto, en definitiva, ¿sí? Pero esta capa azul, cuando vos te instalaste tu Windows, ya te vendieron la capita azul. La tenés que activar. Eso que se llama Ah, WSL, ¿no? Viene ahí claro, metido, hay una cosa ahí de convivencia muy estrecha, ¿no? Es eso que creo que les mostraba uno de los chicos, que podés ver el file system de uno y del otro, el copiar y pegar entre una cosa y la otra, hay una cosa estrecha ahí. En cambio, estas que estoy poniendo acá, en definitiva, son productos de terceros. Vos instalás esto sobre tu Windows, sobre tu Linux, y listo. Pero sí, es la misma cosa. O sea, ¿Ok? en el WSDL es como que las dos capas están más superpuestas. De alguna manera, claro, exacto, exacto. Pero si en tu WSL vos tenés un proceso que es escrito por vos, que hace un syscall, en definitiva, el que termina realmente hablando con el hardware va a ser tu Windows, que es tu verdadero sistema operativo sobre tu hardware. ¿Sí? Bien. ¿Ninguno usó, conoce o está usando por ejemplo, VirtualBox? Es uno de los que más se usan para esto. Lo que pasa es que desde que se popularizó WSL, ya todo el mundo va por ahí. Es más cómodo, más directo. Sí, Pero en algún pregunto momento porque usé VirtualBox usaste en algún para... momento. Claro, Sí, sí. ok. Es la misma historia. Bien. ¿qué pasa? Que si te estás adentrando, es como a lo primero que vas el USL, supongo. Eh, Antes no sabía. es como todo. Yo, que hace años que trabajo con estas cosas, lo veo como algo avanzado. Y vos acabas de decir que vos lo ves como algo para el que recién entra. Ves que depende un poco de dónde partimos. Claro, Es más novedoso WSL que esto. Esto es más viejo. Entonces, claro, ahora yo también lo uso y es re cómodo ahí. Te bajas una aplicación que se llama Ubuntu y anda bien. Pero yo siempre que veo esas cosas me pregunto, ¿y eso cómo funciona? Entonces, cuando claro. veo digo, funciona así, es un tipo 2 que está disfrazado, que está maquillado, que está buenísimo, es re cómodo, pero es esto lo que está pasando. Hay un montón de llamadas de un lugar a otro, pasa por el sistema operativo, vuelve, y está bien, está perfecto. Que a nadie se le ocurra agarrar un servidor productivo con un Windows 12 2000 server y que le ponga WSL y que le ponga a correr un Linux con algo ahí adentro. Es una locura hacer eso para producción. Para desarrollo, para pruebas, está genial, está buenísimo. ¿Sí? Bien. Bueno, la cuestión es que la cosa no termina acá. Hay más tipos de virtualización. ¿Sí? Esto que vamos a mencionar ahora, en realidad, más que un tipo, es una técnica. Se llama paravirtualización. La menciono por si leen algo. Ya no se menciona tanto hoy por hoy. Pero básicamente, miren el dibujo. Dice hardware, hipervisor y las máquinas. Si miran el dibujo solito, dicen, esto ya lo vimos. ¿Esto qué era? El Claro, el tipo primero. 1. Tipo 1, ¿no? Claro, yo miro el dibujo y esto es tipo 1. Sí, con una diferencia. Miren, con esta técnica, la VM se comunica directamente con el hipervisor mediante una API. La VM se comunica con una API. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de acelerar la ejecución de ciertas instrucciones.
Vieron que yo les decía que cuando este es un syscall, en realidad el hipervisor se tiene que meter para decir, ah, no, pará, eso en realidad no es una llamada de modo kernel, me meto yo sí hago la llamada, hay que hacer como un doble syscall, hay como bastante laburo de ahí para hacer finalmente llegar el pedido al hardware. Bueno, con esta idea de paravirtualización logramos como que la instrucción de la máquina virtual vaya derecho al hardware. O sea, atraviesa el hipervisor, pero sin traducciones, sin ningún tipo de intervención, ni cambios de modo, de adicionales, ni nada por el estilo. Es una comunicación directa con el objetivo de que la performance sea excelente. Eso es lo que se busca, ¿sí? Eso es para virtualización. Me ha tocado usarlo en el pasado. Y sí, la verdad que la performance es muy buena. El asunto es cómo hace esto, cómo lo logra. Bueno, acá dice que se utiliza una API, se llama hypercall, ¿sí? Que básicamente son llamadas especiales que el sistema operativo debe tener y administrar. Por lo tanto, acá viene la conclusión importante, los sistemas operativos guest deben ser modificados. Si para que esto se pueda hacer, el sistema operativo virtual, la máquina virtual, tiene que saber que está virtualizada y por lo tanto se le modifican ahí, ¿sí?, ciertas instrucciones en su sistema operativo para que, sabiendo que en realidad está virtualizada sobre un hipervisor, pueda dialogar diferente con el hipervisor y no hacer simplemente el fopen sin saber, digamos, qué hay abajo. Es Como como una que hiperespecialización ya, tipo súper al tal extremo. cual. Entonces se modifica realmente la llamada y es una llamada especial. Es, che, quiero escribir en el disco. Y el hipervisor dice, ah, bueno, listo, va y lo hace. No, ¿se entiende? Pero para lograrlo hay que modificar los sistemas operativos. Por ende, como hay que modificar los sistemas operativos, en realidad no es para cualquier cosa esto, ¿sí? Fíjense, los sistemas operativos GEST deben ser modificables. Muy bien. Por lo anterior, esta técnica posee menos portabilidad. Y otra cosa que creo que no está mencionada acá. Esto inmediatamente deja fuera a qué sistema operativo. Windows. Windows, claro. No puedo hacer esto. ¿Cómo hago? ¿Cómo le modifico a Windows sus instrucciones? Está cerrado Windows. Entonces, si quiero hacer paravirtualización pura, lo tengo que hacer con un sistema operativo Linux que sea modificable. De hecho, los que hacen esto no es que te dicen toma y modifícalo, ya te dan un sistema operativo que viene modificado, ¿no? En definitiva. Acá hay algunas opciones. Zen Project hace esto. Y ahora menciono lo de los últimos dos. A mí me tocó hacerlo con una distro de Linux que se llama SUSE, que en su momento la distribución SUSE tenía una versión que decía para virtual. Entonces lo que yo hacía era, me instalaba el SUSE acá como hipervisor y arriba máquinas virtuales SUSE también de ese tipo para virtual. Entonces luego el software que yo corría acá arriba corría con la misma performance prácticamente que si estuviese en un servidor físico. ¿Sí? Era muy, muy raro. Se hablaba de un 98% de eficiencia, digamos. Eso es para virtualización. ¿Sí? ¿Qué pasa? El problema con esto es que, ya les digo, hay que modificar las máquinas y por ende tienen que ser determinadas distros específicas. Y si el día de mañana yo me compro un servidor y hago esto y de repente, quiero poner un Windows, y no, en este equipo ya no podés. Entonces, como que eso complica un poco la cosa. Pero bien, ¿qué pasó? Acá lo pongo con el asterisco, ¿no? Estos y otros fabricantes, por estos dos, ¿no? Oracle y VMware, no usan para virtualización de CPU, sino que usan el concepto para partes específicas del sistema. Es decir, esta idea de para virtualizar, de poder tipo saltear, ¿no?, y llegar con una API, está buena, pero claro, tengo que modificar el kernel del sistema operativo de arriba, es medio un montón. Pero dijeron, pará, esto está bueno para algo, como por ejemplo para acelerar la comunicación con dispositivos de entrada-salida. Entonces, ¿qué es lo que hizo, no sé, VMware y otros fabricantes también? Lo que hizo fue construir drivers para virtuales. Entonces, el objetivo no es modificar todo el sistema operativo, es tratar de que el sistema operativo tenga el driver, no sé, de la placa de red,
modificado. Solamente el driver de la placa de red modificado. Entonces, esa comunicación de red va a ser mejor. Y lo mismo con la de disco y con lo que sea, ¿sí? Entonces, en definitiva, al día de hoy, ¿qué se termina usando? Para virtualización pura, yo no lo vi más. Esto que les conté fue hace como, no sé si 20 años, no lo volví a ver, pero sí se usa todo el tiempo la idea de para virtualización en drivers, en virtualizadores tipo 1. Entonces tengo un tipo 1 que tiene la capacidad de generar estos drivers con para virtualización. Entonces, de esa manera, la máquina virtual puede ser un Windows. Uy, ¿cómo hago para modificar el driver del Windows? Bueno, eso lo habrán hecho ustedes, ¿no? ¿Pueden instalar un driver en Windows? Sí, ¿no? Sí. Sí, Bueno, sí. lo mismo. Estos productos tienen un software que se instala, es un software que se instala tipo con permisos de administración, y eso ahí le modifica los drivers. Entonces, la comunicación con los dispositivos es más rápida. Así que, bien, porque esta idea, en definitiva, se termina usando para esto. ¿Bien? ¿Dudas? Profe, si Sí. hablamos de para virtualización de la CPU, pero pura, tipo, sin nada más, Ujú. no haría falta el soporte de hardware, ¿no? Lo que habíamos hablado en el tipo 1, por lo que entiendo. El soporte de hardware en el tipo 1. Claro, exacto. Si es virtualización pura, decís vos. Claro. Sí, claro, exacto. Por eso te digo, ya no lo volví a ver. Mm. O sea, ahora no sé si, por ejemplo, lo hacemos para situación de entrada, salida o drivers de red. Ujú. Ahí sí tendríamos que usar el soporte de hardware, digamos, ¿no? Sí, porque vos tenés un hipervisor en el medio, Claro. ¿sí? Y entonces ahí vas a aprovechar las capacidades del procesador para eso, ¿sí? Igualmente lo de Intel VT y eso es para procesador, es para el acceso a las Mm. instrucciones de CPU, ¿sí? Sí, sí, no quería estar seguro de haberlo entendido. Ujú. Gracias. De nada. Bien, entonces, listo, ya tenemos un poco, el resumen hasta acá sería, tengo que poner un servidor en un data center y bueno, virtualización tipo 1, genial. Quiero hacer pruebas en mi casa, qué sé yo, un laboratorio tipo 2, perfecto. ¿Para virtualización sirve para algo? Y bueno, en la medida que pueda meter algún driver para poder acelerar la comunicación, bienvenido sea, ¿sí? Pero sí, hay otros tipos también de virtualización. Esta es la que sigue. Virtualización se llama a nivel sistema operativo. ¿M? Y esto es un poco distinto a lo que veníamos viendo hasta ahora. Eh, vamos al dibujo. Tenemos el hardware, tenemos dice host, sistema operativo host, ¿no? Y acá viene lo raro, lo novedoso. Single shared kernel. Es decir, este sistema operativo violeta, ¿sí? Tiene, este dibujo mucho no me gusta, el celeste debería estar pegadito al violeta, ¿no? El kernel de este sistema operativo violeta, el kernel, es un kernel que de algún modo se puede compartir con estas maquinitas que están acá arriba. Cada máquina adentro no tiene un kernel, usa este, que es un kernel compartido. A estas maquinitas amarillas se las conoce como servidores virtuales o contenedores, que hace algunos años ya se pusieron muy de moda. Miren, cada contenedor comparte el kernel con el host, ¿no? O sea, comparte, cada uno de estos comparte el kernel. Se basan en técnicas de aislamiento como namespace, groups, chroot, para que estén aislados. Entonces, vamos a pensar un poco en esto. Tengo mi hardware, tengo un sistema operativo que tiene un kernel. Si yo me freno acá, digo que tengo un sistema operativo que tiene un kernel, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué sistema operativo estoy hablando? El que usamos siempre. Sí, cualquiera, ¿no? Cualquier sistema operativo tiene un kernel. Pero este es un kernel De propósito particular. general. Sí, propósito general, sistema operativo cualquiera que tiene un kernel, pero en este caso es un kernel que tiene algún trabajo extra, porque es un kernel shared, compartido.
Entonces, lo que yo instalo acá arriba, como servidor virtual o Mac o contenedores, usan este kernel y este sistema tiene la capacidad de mantener aislados estos amarillos, ¿no? Estos contenedores. Entonces, claro, si yo me voy al modelo anterior, a este, por ejemplo, acá, si yo tengo un hipervisor full, ¿no? Con máquinas virtuales, estas máquinas están aisladas. ¿Y por qué están aisladas? Y porque cada vez que esta máquina quiere hacer algo con el hardware, está el hipervisor acá, que es el que controla los turnos, a quién le toca, hace ¿no? la repartija de la CPU, controla el acceso a memoria, entrada, salida. Todo eso lo hace el hipervisor y los mantiene aislados. Cada máquina está separada porque esto es virtualización completa. Cada máquina es completa, cada una tiene su kernel, ¿sí? Pero acá, fíjense que hay un solo kernel. Entonces, si esta máquina hace un fopen, esto pasa por el kernel. Pero si la máquina de al lado también hace un syscall cualquiera, pasa por el mismo kernel. Por lo tanto, en el código de este sistema operativo acá abajo, acá, tiene que haber algún mecanismo para mantener aislado esto y que de pronto este que está acá no acceda a una porción de memoria del que está al lado. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo al dibujito anterior. Si en el modelo tradicional la máquina virtual, la 3, quiere acceder a una página de memoria, ¿sí? de la 1, va a fallar. ¿Y por qué va a fallar? Porque el sistema operativo de cada máquina es el que tiene todo el control. Listo, y falla y se terminó. Pero acá, si ustedes observan con cuidado, ¿cuántos sistemas operativos hay acá en este dibujo? Hay uno solo. Hay uno solo. Como hay un solo sistema operativo, ¿cómo controlo que este amarillo del medio no acceda a algo del de al lado? Si es un solo sistema operativo. Bueno, entonces ahí la idea es que se utilizan, como dice acá, técnicas de aislamiento que existen, por cierto, hace muchísimo tiempo en el mundo Unix. Y entonces esas técnicas instaladas en este sistema operativo grande de acá abajo son las que me permiten que cada uno de estos contenedores pueda acceder directamente al hardware porque tiene un sistema operativo, pero a la vez aislado del resto. ¿Ok? Con lo cual, la performance de esto es excelente porque acá les diría que prácticamente no hay ninguna pérdida en ningún lado, porque es un sistema operativo y nada más. No, ¿se ve? Acá no hay traducción, no hay nada. Esto sería casi como que este código que está acá arriba ejecute sobre un hardware real. ¿Y por qué digo casi? Por el mínimo detalle del aislamiento, de que un poquito de trabajo hay acá simplemente para verificar que estén aislados, pero nada más. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se entiende. Justamente al mismo tiempo también, o sea, perdés a favor de la performance, perdés la posibilidad de tener distintos sistemas operativos en cada VM. Claro, porque muy bien, porque en realidad, otro dato importante, acá no hay un sistema operativo completo. ¿Sí? El sistema operativo está acá abajo. Entonces, vos digas, yo quiero tener un Windows acá. Bueno, para este no es el modelo, entonces para ese caso de uso. Ahora, algo que sí, vamos a ver las ventajas y desventajas y vamos a pensar un par de ejemplos. Primero, excelente performance, por lo que acabamos de explicar. Requiere modificación del kernel. ¿En qué sentido? Que el kernel que tengo acá abajo tiene que poder hacer este laburo de usar el chroot, el cname, todas esas cosas, para esas técnicas de aislamiento para el manejo de los contenedores, por supuesto. Después dice, una falla en el kernel afecta a todos los contenedores. Sí, claro, por supuesto. Sí, es cierto. Después dice, dado que se comparte el kernel, los contenedores deben usar el mismo sistema operativo. Y esto me mató acá. ¿Cómo deben usar el mismo sistema operativo? Si dijimos que no son sistemas operativos. Entonces, acá nos detenemos a pensar en la clase 1 de la materia sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo?
Entonces, si vamos a la definición de qué es un sistema operativo, recuerden ustedes que el sistema operativo le decimos al kernel más todo lo que lo rodea. Yo tengo un kernel y después tengo una interfaz gráfica, una interfaz de texto, ¿no? Tengo un file system de determinado tipo, tengo un montón de utilitarios y cosas que hacen todo eso al sistema operativo. Entonces, lo que sí puede pasar es que yo diga, ok, tengo mi hardware, le instalo acá, pongan, invento, Ubuntu. Ok. Y a ese Ubuntu le hago una modificación para que se banque esto del kernel compartido y la gestión de contenedores. Listo, ya lo tengo, está muy bien. Acá arriba, mi contenedor número 1 podría ser, por ejemplo, un programa en C. Listo, mi contenedor es eso, un programa en C. ¿Puedo tener solo un programa en C? Sí. Si ese programa en C quiere hacer algo, abajo tiene su kernel. Ningún problema. Ok. En la máquina de al lado, yo digo, ok, acá voy a poner un Red Hat entero. ¿Cómo un Red Hat? Sí. ¿Cuál sería el problema de poner un Red Hat? Ninguno, con un detalle. Lo que estoy poniendo acá no es el sistema operativo con su kernel. Estoy poniendo todo lo de alrededor y el kernel es el compartido. Entonces, tranquilamente mi contenedor del medio podría ser un entorno donde yo me meto y tengo un bash y puedo hacer un LS, un PS, me puedo manejar y tengo herramientas de gestión de paquetes típicas de Red Hat como RPM y me puedo meter en la tercera maquinita y esa puede ser un Ubuntu pero de otra versión. Entonces me meto ahí y ahí tengo un gestor de paquetes que es el apt. ¿Se entiende? Pero el kernel es uno solo. Por eso acá dice, los contenedores deben usar el mismo sistema operativo, dice o al menos distribuciones compatibles con el kernel del host. Puedo tener múltiples distribuciones, sin ningún problema. Y bueno, y acá dice que esta tecnología se extendió muy rápido, por el tema de la nube también esto se usa bastante. ¿Esto por qué? Porque piensen ustedes que si bien la virtualización tipo 1 está muy bien, anda muy rápido, está muy buena, hay una realidad que es la siguiente. Supongamos que me vuelvo al modelo de máquina tipo 1. Miren, me voy bien acá para que no haya duda. Me voy al tipo 1, ahí está. Me compré el servidor, puse virtualizador tipo 1 y digo, puedo instalar máquinas virtuales. El hardware es muy grande, o sea que puedo instalar muchas máquinas. Perfecto. Entonces, alguien me dice, te quiero contratar un servicio. Listo. ¿Qué necesitas? Nada, quiero una página estática que tiene 3 HTML con una foto de la empresa y la dirección, nada más. Listo, perfecto. ¿Cuántos recursos necesito para eso? Para hacer eso. ¿Qué necesito de recursos de hardware? Poco, ¿no? Entonces digo, buenísimo, como esto es virtual, vengo y digo, ok, esta máquina va a tener, no sé, una CPU virtual, va a tener 256 MB de RAM y va a tener un disquito de, nada, de 1 GB. Listo, perfecto. Entonces, qué bueno, ya lo tengo. Muy bien. Pero una vez que tenés el recurso, esta máquina azul hay que instalarla. ¿Qué sistema operativo le ponemos? Primera decisión. ¿Qué le pongo? ¿Linux? ¿Windows? ¿Qué le pongo? Elijan Y ustedes. Linux que pesa menos, por ejemplo. Linux, listo, le ponemos Linux. Hay que conseguir un Linux. Lo ponemos, listo. ¿Cuánto pesa un Linux? No sé. X. Le buscamos una versión, lo ponemos. Lo terminamos de instalar. Usuario root, qué sé yo. Hay que crear un root. Hay que hacer el hardening típico que se le hace a un servidor. Acomodarlo, ver si le hacemos particiones, ver si le hacemos, ¿no? Si le ponemos el EVM en el file system, si formateamos con XT4, con esto, listo. Una vez que lo tengo instalado, ¿qué era? Para páginas web. Le tengo que instalar un Apache, un servidor web, lo que sea. Tengo que crear una estructura de directorio, más o menos mantenerla. Seguramente le voy a querer poner algún antivirus, algo por el estilo, porque, ¿para qué no? Listo, y lo tengo que tener ahí. Y lo pongo a funcionar. Y un mes después lo tengo que actualizar. Entonces, lo voy a actualizar. Ven que, aunque sean 2 pavadas, tengo toda una máquina entera funcionando. Y le tengo que dar gestión a toda una máquina entera. En cambio, en ese mismo caso, en el mundo de contenedores, yo podría decir, ¿qué necesitas? Listo, entonces genero sobre mi servidor que ya tengo un contenedor que lo que tiene adentro es el servidor web y las 3 páginas esas estáticas. Listo. No tengo que mantener nada. El mantenimiento único en todo caso es el del servidor de abajo. Pero a cada una de estas yo no le instalé un sistema operativo nuevo, porque no lo necesito.
Por esa razón es que para este tipo de cosas esto va muy bien, aparte de que es rápido, ¿sí? Acá hay ejemplos, OpenBZ, Linux vServer, y bueno, Docker es el más conocido, y LXC también hacen lo mismo, ¿no? Cuando uno agarra un Linux y le instala Docker, en definitiva lo que está haciendo justamente es haciendo que este kernel pase a ser compartido y sumarle todas las herramientas para gestionar los contenedores. ¿Bien? ¿Dudas? No. Bien, sigo. Nos queda un tipo más de virtualización. A nivel de kernel, este también es bastante parecido al tipo 1, con un detalle, es un detalle menor. Fíjense, mire el dibujo, hardware, Linux kernel como hipervisor y las máquinas virtuales. Es aplicable únicamente en Linux. El kernel actúa como hipervisor. ¿Qué es esto? Esto es, como ven, el dibujo es igual al tipo 1, pero la diferencia es que acá, en lo amarillo, en lugar de poner un hipervisor del mercado, VMware, Citrix o el que quieran, ponemos un Linux, ¿sí?, actuando como hipervisor. ¿Sí? Se generaron distribuciones de Linux pensadas para operar, para funcionar como hipervisor. Con lo cual, hemos logrado tener un tipo 1, en definitiva, ¿no?, pero con un kernel de Linux, y no un kernel propietario de VMware, sino de Linux. Eso es todo. Ventajas y desventajas. Primero, funciones del hipervisor en el kernel de Linux muy estable. ¿Por qué dice esto? Porque claro, este hipervisor, que es ahora el que tiene que gestionar las máquinas virtuales, todo el trabajo de diálogo con el hardware, todo el manejo de paginación bajo demanda, todas esas cosas, Linux, ¿cómo funciona en el mundo? ¿Bien o mal? Es recontraestable, ¿no? Digo, Linux ha tenido una evolución que hace que sea el sistema operativo más usado del mundo. Con lo cual, no vamos ahí a tener algún tema de, bueno, ¿cómo funcionará el hipervisor de marca tal con esta placa de red marca Broadcom no sé cuánto? Es una incógnita. Con Linux sabemos que o funciona o hay una comunidad gigante de gente que ya pasó por eso y te va a decir qué cosas tocar para que funcione. Entonces, para quizá las empresas por ahí más del palo de open source y todo eso, puede ser interesante porque te podés montar un servidor teniendo una virtualización buena, completa, es virtualización completa de esto, ¿sí?, pero usando Linux como hipervisor, ¿sí? No se requiere modificación de los guests porque es virtualización completa, requiere asistencia de hardware igual que tipo 1 y la performance es buena, ¿sí? Acá hay ejemplos, User Mode, Proxmox, KVM, uno de los más conocidos, para hacer esto. Entonces, nada, es otra forma de implementar prácticamente lo mismo que un tipo 1, pero utilizando como hipervisor un Linux, ¿sí? Así como les digo que por ahí hay empresas que están innovando, quieren probar, esto está interesante, después también tienen el otro palo más, por ahí más corporativo, donde si a ustedes les toca ser de pronto, no sé, gerentes de sistemas, directores de sistemas de una empresa grande, y le dicen, che, tenemos que poner un sistema de virtualización. ¿Qué hacen? ¿Ponen esto o ponen uno de un fabricante reconocido? Y si te importa el mantenimiento, puede ser un factor importante. Para elegir cuál. El propietario. En general lo que termina pasando es que por ahí las empresas saben cómo es, que vieron, hay que cuidar el puesto, para decirlo de manera elegante, ¿no? Entonces pasa que uno dice, bueno, che, pará, no sé, ¿cuánto cuesta poner un VMware? No sé cuánto. Cuesta tanto, listo, cuesta esto y esto es lo que cuesta el soporte. Entonces vos sabés que ponés la solución, la pones a funcionar, es segura, está recontra difundida en el mundo, pero si un día hay algún problema, una mañana las máquinas virtuales no levantan o fallan o qué sé yo, vos tenés a dónde llamar, tenés a quién preguntarle y alguien te tiene que dar una respuesta. Entonces muchas veces en las empresas buscan este tipo de fabricantes, de vendors,
por esa razón. Lo cual no quiere decir que técnicamente después sea mejor o peor. Hay veces que por ahí el KVM puede resolver cuestiones, no sé, de memoria mejor que algún fabricante conocido. Pero a veces pasa por ahí, ¿sí? Es como, profe, justo en base de datos, el trabajo de investigación que hicimos, muchos de los motores de base de datos que había que ver, o sea, donde estaban como muy buena parte del negocio eran esto, el soporte 24/7, te daban Ujú. planes y todo para Sí, pagar. sí. Exacto, exacto. Sí, tal cual, tal cual. De hecho, otra de las cosas es que muchos de estos productos eh, hacen una mezcla. Por ejemplo, Proxmox, este que está acá, ¿sí? Este que está acá es un producto, yo tuve la ocasión de probarlo. Hoy, la verdad, se los quería mostrar, no va a poder ser porque la máquina donde lo tenía funcionando palmó. Entonces no lo voy a poder mostrar. Pero este producto, Proxmox, en realidad ustedes entran a la página, se lo bajan, es open source. Se puede instalar en el Promo, en su PC, tienen un tipo 1 si quieren, fenómeno. Ahora, si entran a la página, también dice, este es el plan gratis y este es el otro. En el otro plan tenés un soporte, ¿sí? Tenés, no sé, descarga de parches automática. Empiezan a agregar por ahí funcionalidades, cosas de soporte, pero el producto de base es el open source. Lo que pasa es que, bueno, la empresa está agregando valor, te cobra porque agrega valor por otro lado, por darte soporte, por agregarte alguna funcionalidad más y por lo que sea. Hay de todo, ¿sí? Bien. ¿Dudas? No, no. No. Excelente. Muy bien. Bueno, em, listo. Con esto terminamos los diferentes tipos de virtualización. Eh, Quédense con la idea de que estas cosas se combinan. No es que uno es mejor que el otro. Entonces ahora somos todos fanáticos de este y este no sirve para nada. No es así. Se usa todo. Hay lugares donde he visto funcionando Proxmox, KVM. Tiene un VMware por ahí. Lo que pasa es que lo tienen sin licencia porque no la quisieron renovar, entonces se pasaron para otro lado. El tema de los contenedores ahora se está usando mucho también. Ya vamos a tener una clase para eso. Todo esto juega, ¿sí? Pero bueno, es un poco entender qué hace cada cosa y que se lleven en la idea de todas las traducciones y las cosas que hay que hacer. Así que eso por un lado. Lo que vamos a hacer en la segunda parte de la clase es, vamos a ver que además de esto que está bueno, porque en definitiva uno puede tener en un solo servidor múltiples sistemas operativos, además de eso, aparecen como ventajas como que caen del cielo. Además de que esto está bueno, encima tenemos beneficios extra por virtualizar. Entonces vamos a hablar de esos beneficios y una vez que lo veamos, ahí sí hacemos no va a ser una demo por ahí tan completa como la de la última vez, pero sí les quiero mostrar cómo es esto y en un entorno local y también en una empresa donde hay para equipos más grandes. ¿Ok? Así que hacemos el intervalo ahora. ¿Les parece? Volvemos a las 9. Bueno, dale. Fenómeno.